Sí, bueno, muchísimas gracias, Antón. Muchísimas gracias a los organizadores. Déjame también que me una a ese homenaje que has hecho al principio a la figura de Josep Piqué. Déjame que diga que efectivamente confirmo. Para mí también Josep Piqué representaba esos elementos, esos valores que tú subrayabas, ¿no? El reformismo, esos principios muy fuertes. También quizá, que es algo tan poco común, esa capacidad que tenía de conectar mundos, ¿no? El mundo empresarial y el del sector público, el europeo con el nacional, Cataluña con el resto de España, el mundo con España también, ¿no? Y bueno, recordarás, Antón, que en un homenaje que le hicimos en Madrid yo me atrevía a finalizar mis palabras diciendo que creo que en España al menos necesitamos más Piqués y sigo pensando lo mismo, ¿no? Bueno, es evidente que en este debate con el profesor Rodrik yo soy el telonero. Una persona completamente secundaria. El profesor Rodrik ha trabajado sobre esta cuestión durante mucho tiempo. Voy a tratar de hacer algunos comentarios que creo que pueden complementar lo que él ha dicho, ¿no? Lo primero es quizá que este debate sobre la potencial desglobalización es importante, es muy importante, pero es particularmente importante para Europa. Europa es, como saben todos los que nos están escuchando, es la economía más abierta del mundo. Y esto lo es tanto si miramos al comercio, de acuerdo con las métricas que utilizamos habitualmente, duplica a la de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Pero también lo es en términos financieros, si miramos a los activos y los pasivos con el resto del mundo que tiene Europa. Y también sabemos que las conexiones con China, con Estados Unidos, antes de la guerra incluso con Rusia, eran muy fuertes. Y, por tanto, cualquier aspecto que vaya a modificar las tendencias que estábamos observando previas van a acabar afectando al mundo, pero particularmente a Europa, de una manera muy importante. Y por eso creo que es particularmente relevante que estemos discutiendo aquí hoy sobre esto. No solamente es que tengamos un grado de apertura mayor que otras economías, es que además tenemos una economía que depende en gran medida para productos fundamentales, estratégicos, si queremos llamarles, de unos pocos países. China es, por supuesto, uno de ellos. Antes de la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, lo era en materia energética Rusia, pero también en bienes como semiconductores sabemos que la dependencia de Europa es muy alta. También incluso en términos no solamente de importaciones, también de exportaciones, algunos productos que Europa vende están muy concentrados en unos pocos países, en este caso para Estados Unidos y Reino Unido en productos de alto valor tecnológico, e incluso en ámbitos más cercanos a un banco central, lo que son servicios financieros, los servicios de clearing, por ejemplo, pues sabemos que dependemos de proveedores que no están en Europa, ¿no? O sea, lo que vaya a pasar con el proceso de desglobalización, el proceso de globalización nos afecta. Segundo punto que quería subrayar es algo que ha dicho el profesor Rodrik. La evidencia que tenemos a día de hoy no soporta que se esté produciendo un proceso generalizado de desglobalización. Probablemente, bueno, en primer lugar, porque así como efectivamente en los bienes se está produciendo una ralentización, en los servicios, sin embargo, el comercio sigue aumentando y esto está muy relacionado, por supuesto, con el desarrollo, con los desarrollos tecnológicos, ¿no? Lo que sí estamos observando, y no hay muchos datos, estamos recurriendo a los banqueros centrales para analizar esta cuestión, luego voy a hablar por qué los banqueros centrales, por qué para los banqueros centrales esto es relevante. Lo que sí estamos observando es algunos cambios en algunas dinámicas, en los énfasis, diría yo. El primero tiene que ver que se está poniendo mucho más énfasis ahora en la diversificación y para eliminar dependencias. Y esto cuando en los surveys, en las encuestas que hacemos a las empresas, pues efectivamente nos dicen de una manera creciente que están intentando aumentar el número de proveedores internacionales que les dan los inputs que son necesarios para sus procesos productivos. Esto es así. Está claro también que tanto empresas como gobiernos están poniendo más énfasis en la seguridad frente a la eficiencia.
esto también, bueno, en Europa nos hemos marcado distintos objetivos en distintos ámbitos que van claramente a ganar autonomía en la producción de bienes que son fundamentales para determinados mercados, pero también nos está sucediendo en el caso de las empresas, la menor dependencia de China en particular. Esto está sucediendo sobre todo en empresas alemanas, también en empresas italianas, es un hecho, nos responden de una manera creciente que están actuando de esta manera. Quizás es importante subrayar que lo que no estamos observando de momento al menos es un proceso generalizado de relocalización de aquellas plantas, por ejemplo, industriales que se habían situado en otros países para beneficiarse, entre otros, de costes más baratos, laborales en particular, pero que es verdad que en los debates que los propios consejos de administración de las empresas están teniendo, las palabras de reshoring, por ejemplo, está empezando a ganar momentum y puede querer decir que efectivamente en el futuro vayamos a observar también algo de este fenómeno. Y quizá un punto importante, luego volveré sobre él, porque para Europa también es muy importante, tiene que ver con que también estamos observando un proceso de regionalización. Frente a la globalización, lo que estamos observando, o al menos las empresas lo que nos contestan en esas encuestas, es que están tratando de fortalecer los lazos con sus socios más cercanos, ¿no? Bueno, esto quizá en Europa es menos evidente porque esto ha sido así durante mucho tiempo, pero en otras regiones del globo esto es particularmente importante. Tercer punto que quería hacer es que existe incertidumbre, pero porque además todo esto es de una enorme complejidad. Conocer los efectos que la globalización ha tenido es muy complejo. El profesor Rodríguez se ha dedicado muy buena parte de su vida profesional a analizarlo. Déjenme que les ilustre esta dificultad con algo que para los bancos centrales es muy relevante, ¿no? Los banqueros centrales, por ejemplo, en la revisión estratégica que hizo el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo antes de este episodio inflacionista que publicamos en junio de 2021, le dedicamos todo un abanico de la investigación del Banco Central Europeo a analizar los efectos de la globalización sobre la inflación. Porque evidentemente era desde la última revisión de la estrategia del Banco Central Europeo, que había tenido lugar más de una década antes, pues este era uno de los fenómenos que potencialmente más podía afectar al desarrollo de la política monetaria. Bueno, la realidad es que si yo repaso los tres aspectos fundamentales que allí analizamos, que tiene que ver con el efecto sobre inflación, el efecto sobre la transmisión de la política monetaria, y en tercer lugar, el efecto sobre el tipo natural, del tipo de interés natural, los resultados no eran en absoluto concluyentes. Por ejemplo, cuando analizábamos los efectos sobre la inflación, lo que encontrábamos que sí, que efectivamente la demanda global jugaba un papel mayor ahora en la determinación de los precios nacionales, pero que esto era sobre todo el caso para la inflación general, pero no tanto para la inflación subyacente, que el efecto además era relativamente reducido en términos cuantitativos, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Esto, por supuesto, también quería decir que los factores domésticos jugaban un papel algo menor en la determinación de la inflación, lo cual, por otra parte, tenía consecuencias desde la actuación de la política monetaria porque lo que se llama la ratio de sacrificio de la política monetaria pues era más alta, costaba más alcanzar el mismo objetivo precisamente por esa mayor dependencia. Pero los efectos no eran, digamos, muy significativos. Cuando analizábamos la transmisión de la política monetaria, de nuevo teníamos on the one hand, on the other. Teníamos, por un lado, pues efectivamente lo que descubríamos es que el tipo de cambio se había convertido en un mecanismo fundamental de la transmisión de la política monetaria, pero al mismo tiempo veíamos que el pass-through de ese tipo de cambio a los precios domésticos se había ido reduciendo. ¿Por qué? Porque actuaba la competencia internacional, en competencia en importación de bienes, ¿no? y de servicios. Y con el tipo natural nos ocurre exactamente lo mismo. El tipo natural es una variable que, entre otras cosas, depende del crecimiento potencial de la economía. Bueno, tenemos evidencia, sobre todo para Europa, que ese proceso de globalización ha generado ganancias de productividad y esto en sí mismo genera mayor crecimiento potencial y, en último término, también debería justificar un incremento del tipo de interés natural de una economía. Pero al mismo tiempo, pues también vimos y analizamos y descubrimos que ese proceso de globalización lo que había generado es la puesta a disposición de un ahorro global
movilizándose, ¿no?, por todo el mundo, que había aumentado la demanda por activos, lo que denominamos activos seguros, que había también provocado una reducción del tipo de interés natural, ¿no? ¿Cuál de estos efectos era más relevante? Pues es difícil de decir, porque por supuesto hay otras muchas cosas que estaban afectando a ese tipo de interés natural en paralelo, por ejemplo, el envejecimiento poblacional, por mencionar uno de ellos, ¿no? Claro, esto era un proceso de globalización en el que más o menos veíamos unas tendencias relativamente obvias. Ahora estamos en un proceso no de desglobalización, como he dicho antes, sino de una globalización con matices, ¿no?, en el que se introducen, y por tanto va a ser mucho más complicado analizar y tratar de anticipar. Yo, de hecho, no me voy a atrever, Antón, a responder a esa pregunta de la previsión hacia futuro. Lo ha hecho el profesor Rodrik, al menos dibujando 3 escenarios. Me alegra, además, que el profesor Rodrik utilice lo que los banqueros centrales utilizamos cuando la incertidumbre es brutal, que es hacer un escenario central, pero muchos escenarios alternativos, de tal manera que nos cubrimos ante la posibilidad de que efectivamente ese escenario central no se cumpla, ¿no? Pero sí me voy a atrever, quizá, a hacer y con esto voy a acabar, para ver si nos da tiempo, Antón, a debatir también con los asistentes, cuáles son, desde mi punto de vista, algunos de los pilares que podrían hacer que ese escenario bueno, que definía como primero, no más probable, pero como primero el profesor Rodrik, podría ser efectivamente más probable, ¿no? Porque yo creo que las políticas económicas creo que pueden jugar un papel muy importante en que efectivamente ese sea el escenario más probable. Y yo creo que aquí hay que distinguir lo que son políticas domésticas de lo que son políticas internacionales, y en el caso europeo yo creo que las políticas europeas deben jugar un papel absolutamente fundamental, ¿no? En las políticas nacionales, quizá, si lo puedo poner con un eslogan, yo creo que lo que hay que ser es muy prudente. Desde la perspectiva de la política monetaria, yo pienso que al menos el Banco Central Europeo tiene un esquema, un marco conceptual y de actuación que permite incorporar esos elementos de incertidumbre. Creo que no podemos sobrereaccionar a posibles shocks de oferta que se han producido, que se pueden producir en el futuro, que pueden ser más comunes en el futuro, pero digo que tenemos un marco conceptual porque, bueno, como saben, el objetivo del Banco Central Europeo es estabilidad de precios en el medio plazo. Y ese medio plazo, con el que podemos jugar también, ¿no?, cuál es el horizonte y la definición estricta, es el que nos puede permitir también usarlo para aprender cuáles son los efectos de los shocks, de tal manera que, bueno, podamos balancear el riesgo de pasarnos, por una parte, en la actuación de endurecimiento, por ejemplo, de la política monetaria, frente al de quedarnos cortos, y que se pueda producir un desanclaje de las expectativas de inflación, que en último término pues, nos llevaría a una reacción incluso más abrupta en el medio plazo. Pero creo que esta idea de prudencia también aplica a las políticas nacionales. Está claro que si los gobiernos ponen mayor énfasis en esta idea de diversificación, ganancia de autonomía, mayor seguridad, pues está claro que va a haber mayor intervención del sector público en la economía. Esto me parece que es obvio. Yo creo que cuando aquí subrayo la palabra prudencia, es que creo que es importante que no nos olvidemos que hay trade-offs también, y que efectivamente nos podemos pasar de frenada claramente. O sea, que esa mayor intervención del sector público pues puede venir aparejada a una menor productividad, ¿de acuerdo? Y que, sin embargo, creo que es importante acompañar algo que probablemente no ha hecho suficientemente la política económica, y probablemente por eso, como decía Antón al principio, pues este proceso de desglobalización también ha venido acompañado de un incremento de la desigualdad. No hemos utilizado suficientemente las políticas compensatorias, que además yo he defendido en muchas ocasiones que estas políticas compensatorias, si nos las tomáramos verdaderamente en serio, hacen más probable también las reformas. Y recordarás, Antón, que yo, por ejemplo, en el debate sobre los fondos europeos, para mí la pieza fundamental de los fondos europeos, de los Next Generation, era no solo el proceso inversor, ¿no?, al que pueden venir acompañados, sino también el de reformas, esa exigencia de reformas, ¿no?, que acompaña a los fondos europeos. Sabemos que muchas reformas estructurales que son necesarias no se hacen porque hay costes de corto plazo que impiden, ¿no?, además, en último término, al poder político adoptarlas, y creía que ese dinero podía ser utilizado, y de hecho creo que es legal dentro del marco europeo, para compensar de alguna manera a esos grupos poblacionales que podían salir, al menos en el corto plazo, perjudicados por las reformas, ¿no? Eso es en lo que quiero incorporar, ¿no?, al paraguas de la palabra prudencia, ¿no? A nivel internacional, yo no encuentro ningún argumento para no seguir defendiendo
como primera línea de actuación la defensa del multilateralismo. Y aquí déjenme que ponga el ejemplo que mejor conozco, que es el de la regulación bancaria, ¿no? Como saben, soy desde hace ya unos años presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Por supuesto que ha habido errores, ¿no?, en la regulación, y ha habido insuficiente regulación y una buena parte de la crisis financiera global del 2007 y siguientes tiene que ver con la falta de respuesta, ¿no?, a esos riesgos. Pero creo que desde entonces se ha producido a nivel internacional un desarrollo regulatorio que creo que se ha demostrado absolutamente fundamental, por ejemplo, en los últimos 3 años, para que el sector bancario global haya sido mucho más resiliente, mucho más resistente a las perturbaciones de la pandemia primero y luego del shock de la guerra Ucrania. Y la sensación al presidir el Comité de Basilea ya durante muchos años es que hay un consenso en la necesidad de estar permanentemente alerta ante nuevos riesgos. ¿De acuerdo? Y por eso, en este momento, pues estamos analizando y hemos ya incluso aprobado un estándar global, insisto, para, por ejemplo, los criptoactivos, o estamos trabajando de una manera también muy importante para incorporar los riesgos climáticos, tanto de transición como físicos, en las implicaciones que pueda tener sobre la estabilidad financiera. Por tanto, yo creo que esa defensa del multilateralismo creo que sigue siendo absolutamente fundamental, y esa defensa de la autonomía, los argumentos en favor de la seguridad no deben, creo que, eliminar ese principio. Y luego, y con esto acabo, Antón, desde la perspectiva europea, lo que me parece más obvio ahora, todavía en este contexto, me lo ha parecido siempre, pero creo que ahora es todavía más obvio, es que tenemos que profundizar en el proceso de desarrollo de la Unión Económica y Monetaria y de la Unión Europea. Si efectivamente vamos a un cierto proceso de desglobalización, la única manera que se me ocurre de compensar al menos parcialmente algunas de las consecuencias negativas que eso podría tener sobre el crecimiento potencial de la economía europea es profundizando aún más en el mercado único, en la integración, por ejemplo, de los mercados energéticos, en la financiación de los proyectos de inversión comunes que necesitamos con mecanismos comunes, en finalizar un proyecto como la Unión Bancaria que elimina puede eliminar de una manera muy significativa los problemas de fragmentación financiera en Europa, la creación de una unión de un mercado de capitales que apoye los procesos de inversión que van a ser necesarios, la defensa en la creación de un mecanismo de estabilización macroeconómico europeo del que no podemos prescindir, como no prescinde ningún país, como es Estados Unidos, ¿no?, que ayude precisamente a soportar mejor dentro de la Unión Económica y Monetaria los shocks o comunes o los shocks idiosincrásicos que se producen en los distintos países, ¿no? Yo creo que con esa idea de políticas domésticas prudentes, con esa idea de prudencia, ¿no?, esa definición de prudencia que le he dado, con esa idea de que el multilateralismo creo que sigue siendo la palanca fundamental que debe regir la definición de las políticas internacionales, y con esta profundización en la Unión Económica y Monetaria y en la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria y también de la Unión Europea, creo que podremos estar claramente, desde luego desde la perspectiva europea, haciendo más probable ese escenario 1, ese escenario bueno que defendía o que definía el profesor Rodríguez. Gracias. Muchas gracias también, gobernador, por la exposición brillante y yo creo que equilibrada, ¿no? Voy ahora mirando a la sala por si aparecen un poco, pero ¿me permites primero poner la mía? Ambos han incorporado un poco un nuevo elemento, yo creo que de esta nueva era, que es esa idea de aparición de trade-off, aparición de conflictos entre dos o más objetivos, cada uno de los cuales son deseables en sí mismos, pero que tienen elementos de conflicto, al menos, de trade-off de conflicto, al menos en el corto plazo. Yo creo que esto es un aspecto importante y me gustaría preguntarles cómo gobernamos
está dentro de cada uno de nuestros países, de Europa y en el mundo. ¿Cómo gobernamos este nuevo escenario de trade-off? No sé si consigo trasladar un poco a la audiencia. Yo hasta hace 2 años estaba entre uno de los consejos de administración de una farmacéutica conocida y nosotros orientábamos la gestión de la compañía hacia la eficiencia, ¿no? Es la idea, el objetivo básico, como creo que en general era así, y también en la gestión un poco de las economías nacionales, ¿no? Sabíamos el input que era para una línea de producción de antibióticos. La materia prima venía de China, y no solo de China, sino de una fábrica determinada. Sabíamos antes de 2021 que había un riesgo ahí, pero confiábamos en el funcionamiento de la economía internacional. La idea era la eficiencia. Viene la COVID, viene un poco esa alteración de las cadenas mundiales, y esa empresa, nosotros en ese sentido, tuvimos que cerrar 4 fábricas en Europa como consecuencia de que no teníamos suministro de materia prima para mantenerlas. Aparece entonces ese segundo gran objetivo, seguridad. Tenemos que buscar la eficiencia, pero a la vez tenemos que buscar también la seguridad de que nuestras actividades se podrán mantener en escenarios un poco... ¿Cómo gobernamos un poco este tipo de... que yo creo que es una nueva economía, estos desequilibrios? ¿Se lo encargamos a expertos? ¿Escogemos a dictadores iluminados que nos lleven? ¿Cómo lo gobernamos? Yo, de manera anecdótica, diría, solo soy capaz en este momento no de recomendar un texto de economía, sino de recomendar, déjenme un poco esta broma, de recomendar leer a San Agustín, ¿no? En su libro de Confesiones, yo me lo repasé este verano, y en un momento San Agustín, en sus Confesiones, que es una biografía personal de él, en un momento determinado, dice él: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Yo creo que aquí hay imaginemos ahora la Unión Europea, ayer la noticia, ¿no? Se retrasa la entrada en vigor de la Euro 7, de la directiva Euro 7, que tiene una influencia determinante, ¿no? Y aquí hay este tipo de tensión, ¿no? Profesor Rodríguez, gobernador, ¿cómo vamos a gobernar este tipo de conflictos? Porque a mí me da la impresión de que la opción tecnocrática, ¿no? Escojamos bien expertos y gobiernos benevolentes y que nos dirijan en un escenario de incertidumbre donde no sabes muy bien lo que tienes delante. ¿Qué tipo de gobernanza en nuestras sociedades necesitamos para que nuestras sociedades sepan entender este conflicto y sepan entender, al menos partes de nuestra sociedad, que hay que ser prudentes? ¿Cómo gobernamos esto? Un minuto. No lo sé, sería la respuesta. Pero, vamos a ver, tú sabes, Antón, que yo he defendido, soy un creyente, ¿no?, de la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Y quizá me ayuda, ¿no?, esa defensa también para responder a tu pregunta. O sea, yo creo que, desde luego, lo que sí creo que es importante es hacerlos explícitos, esos trade-offs. Es que darlos a conocer, tratar incluso de medirlos cuando se puedan medir. La decisión va a ser política y necesariamente tiene que ser política. Porque los economistas no sabemos, dentro de la curva de los distintos niveles de trade-off entre dos variables, dónde situarnos. Esa decisión tiene que ser política, pero tiene que ser explícita y analizada cuantitativamente, dentro de, por supuesto, con todos los caveats que habitualmente hay sobre el análisis económico, sobre lo que ha escrito también el profesor Rodríguez de una manera excelente, ¿no?, con humildad, ¿no? O sea, con humildad. Pero, desde luego, lo que no creo que pueda ser es no hacerlos explícitos, no tratar de evaluar cuáles son las consecuencias, ¿no? Muy probablemente, volviendo a algún comentario que hacía con anterioridad, esta idea de que la globalización era buena per se y que no generaba ningún tipo de
consecuencia negativa, desde luego se ha demostrado errónea. Si hubiéramos sido capaces de poner encima de la mesa que algunos sectores, algunos grupos poblacionales iban a estar negativamente afectados por esa política, pues podríamos haber diseñado esas políticas de compensación que hubieran ayudado a un mayor apoyo conjunto de las mismas, ¿no? Pero si no las hacemos explícitas, entonces el ciudadano no es consciente y de alguna manera, lo hablábamos justo antes de entrar, hablaba yo con el profesor Rodríguez, que podemos vivir incluso una especie de ley del péndulo, ¿no? En el que hasta hace 4 días nadie podía hablar de políticas industriales y ahora parece que cualquier política industrial, con independencia del objetivo y de los costes que esto pueda tener, pues la tenemos que defender con vehemencia, ¿no? Yo creo que probablemente haciendo explícitos los trade-offs podamos elegir de una manera mejor. La pregunta es difícil. Voy a intentar ser breve, pero voy a hacerme eco de lo que el gobernador ha dicho. Hay herramientas de gobierno. Por un lado, ¿qué pueden hacer las empresas? Por ejemplo, en el ejemplo que nos decía de la farmacéutica, con unos inputs concretos, no necesariamente tiene implicaciones de seguridad nacional, pero sí que tiene implicaciones en cuanto a la rentabilidad de la empresa. Por lo que ahí, obviamente, tenemos que tener en cuenta las posibilidades de alteraciones en la cadena de suministro en muchísima mayor medida que antes. Y yo creo que la pandemia se vio como una llamada a que despertásemos, a que actuásemos. Y eso se vio en los primeros comentarios que hemos hecho aquí. Los negocios son muy conscientes de todo esto en la actualidad. De modo que hay que diversificar los suministros, que los suministros vengan de más cerca, no tanto porque los gobiernos les obliguen por la normativa, sino porque ahora se han dado cuenta de cuáles son los riesgos. Se han visto riesgos que antes se subestimaban. Hay que ser explícitos en cuanto a los trade-offs, las compensaciones, en cuanto a empresas, sí, no tanto en cuanto a las implicaciones de seguridad nacional, pero luego tenemos lo que es la seguridad nacional. Estados Unidos, ¿qué postura debería tomar en cuanto a inversiones de empresas chinas o la transferencia tecnológica a empresas chinas? Porque ahí se convierte en una cuestión más amplia de seguridad nacional. Y el tema de la gobernanza, cómo se gobierna estas posibles restricciones en las negociaciones con las reglas o las inversiones chinas, cuando las empresas tienen que tener en cuenta también la parte de seguridad nacional. Esa sería la pregunta. Hay un par de principios de gobernanza que creo podrían resultarnos muy útiles, porque buscamos mayor transparencia y también un razonamiento público mayor en cuanto a por qué se ponen en marcha ciertas restricciones. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un proceso muy opaco en la actualidad a la hora de aprobar o no las inversiones de China en cuestiones tecnológicas. ¿Cómo se imponen las restricciones en cuanto a la transferencia tecnológica? También de manera muy opaca, desde siempre. Tenemos esa justificación, paraguas de seguridad nacional. Y como nos decía el gobernador, esto puede llevarse demasiado lejos. No se puede sencillamente, porque hay preocupaciones sobre estas tecnologías o la idea de que se transfieran por razones comerciales, que también se puede utilizar a lo mejor para el ejército. Esas son preocupaciones, inquietudes muy válidas, pero no se están presentando desde los gobiernos de manera transparente, de manera que el público lo pueda entender. Es decir, aquí trazamos la línea. El asesor de los Estados Unidos, este principio muy importante, lo ha dicho muy bien. Estados Unidos, nos dice, va a tener una política de patio pequeño, valla alta. ¿Qué quiere decir? Que va a segmentar solo unas pocas cuestiones, áreas que son importantes para la seguridad nacional, o sea, el patio pequeño, pero la valla altísima, con lo que no se van a poder saltar esos controles. Y me parece que este es muy buen principio, pero tenemos que tener un debate público muchísimo más extenso en cuanto a cómo se trazan los límites de la valla de manera que no siga creciendo y creciendo el patio. Por ejemplo, tengo otro ejemplo que quizás contrarresta esto. ¿Cómo se puede hacer?
En Reino Unido, ¿cómo se hizo con Huawei? ¿Había un riesgo de seguridad? Pues con Trump dijeron que sí, que había un riesgo ahí. Reino Unido puso un proceso con una comisión donde se incluyó un representante de Huawei. El problema era con Huawei y de aquí se da un informe todos los años. Reino Unido, Huawei, hay un informe explicando si hay problemas de seguridad, si se han resuelto o no, y ahí se ve el informe y se ve el razonamiento del gobierno de Reino Unido en cuanto a si a Huawei puede invertir, no puede invertir, por qué debe invertir en Reino Unido, si hay riesgos de seguridad o no. Al final, por la presión americana, pues hicieron lo mismo que los americanos, independientemente del informe. Pero yo creo que ilustra un proceso razonado, no solo para tu pueblo, tus ciudadanos, por eso lo hacemos, sino que también que al socio geopolítico, en este caso China, le explica, mira, hay un argumento razonable por el que estamos restringiéndolo. No es solo un comportamiento caprichoso para socavar vuestro desarrollo tecnológico, ¿no? Yo creo que esos principios de gobernanza más articulados son importantes dentro de la redacción de las políticas nacionales de patio y valla. Muchas gracias. Ustedes no lo ven, pero lleva un buen rato las pantallas que tengo delante advirtiéndome que se ha acabado, yo les autorizo a aquellos que necesiten marchar o estén cansados a abandonar, pero de momento no veo en sus caras una sensación de cansancio, de desinterés. Por lo tanto, voy a seguir un ratito, pero insisto, el que quiera o tenga que abandonar, puede abandonar, no es una descortesía con los demás. Por favor, pasan aquí la... I suppose that doesn't include us. ¿Nosotros nos podemos ir? Buenas tardes. Enhorabuena por esta discusión tan estimulante. Sigo hace muchos años los artículos académicos del profesor Rodríguez sobre los trade-offs de la globalización y, por supuesto, que sigo a nuestro gobernador desde al menos el mismo tiempo. Y quisiera preguntar algo mucho más concreto y que complementa la pregunta del moderador. Para hacer más probable el escenario bueno, imagino que además de transparencia hace falta un soporte institucional importante. Tenemos una arquitectura económica y financiera internacional. Tenemos un Fondo Monetario Internacional, tenemos una Organización Mundial del Comercio, tenemos una red de acuerdos financieros que cristalizan en Basilea. Yo me pregunto, ¿por qué cambios creen que serían importantes para coadyuvar a que nos fuéramos desplazando hacia ese escenario bueno? Gracias, José Manuel. Well, I mean, I would say that yo diría que esas instituciones han sido parte del problema dentro de la hiperglobalización. No he hablado tanto de la Organización Mundial del Comercio, pero yo creo que la OMC se adentró en muchas cuestiones donde, bueno, quizás competía más a las jurisdicciones nacionales. Derechos de propiedad intelectual, servicios, agricultura o todo lo relativo a política industrial, quizás no les competía. Pero me gusta ese modelo GATT de multilateralismo. Los países se encuentran y negocian bilateralmente esas reducciones aduaneras. Esto sería reforzar el proceso de resolución de disputas o controversias que está dentro de la OMC. Pero quizás ahí los americanos, al retirar su participación, han alterado el equilibrio en lo que compete a este órgano. Pero lo bueno de la OMC no ha sido tanto que fuese adentrándose a nuevas áreas, nuevas disciplinas, sino el hecho de que reforzaba el proceso de resolución de disputas. Con un proceso más sólido para menos disputas, conseguiríamos encaminar mejor a la OMC. Eso es lo que por lo que tendrían que apostar. Eso opino. Tampoco quiero iniciar aquí una pelea con el gobernador, pero en cuanto a la reglamentación o las normas financieras, en cierto sentido, deberíamos
dar más peso a las posibilidades de la experimentación nacional con distintos tipos o conjuntos de normas. La mayoría de los economistas nos dirán que el capital tiene una serie de requisitos muy bajos y que tendrían que ser mucho mayores de lo que son en estos momentos, porque las normas de Basel son el punto de partida. Los países pueden ir por encima, pero aún así, cuando tenemos las normas de Basilea, tenemos esos requisitos de capital quizás bajos en comparación con lo que le gustaría a muchos economistas. No, la idea es de conseguir ese acuerdo internacional, lo cual no siempre es la mejor manera de encaminarnos. Con los acuerdos internacionales pensamos que tenemos algo bueno porque lo hemos idealizado el proceso político nacional. Pensamos que están pervertidos por los lobbies, pero que los tecnócratas en las instituciones internacionales sí que tienen esos juicios platónicos buenos sobre la influencia de los lobbies. Pero, hombre, es que hay distintos lobbies ahí fuera, con lo que no es solo una cuestión de aislamiento tecnocrático. La pregunta, ¿nos gustan los lobbies nacionales o los internacionales? ¿Qué preferimos, no? Esa sería la pregunta, pero es que no hay respuesta clara. Yo creo que necesitamos instituciones internacionales, normas internacionales más fuertes. Eso siempre va a ser más positivo para los mercados nacionales. Bueno, yo iba a defender a mi comité de Basilea, evidentemente, como un ejemplo, ¿no? No, pero realmente, salvo con un matiz que voy a hacer al final, ¿no? Que es un comité de Basilea, nos reunimos, pues digamos, las distintas autoridades supervisoras y regulatorias financieras del mundo, al menos las que tienen bancos internacionalmente activos. Nos marcamos un objetivo y solo uno, que es el de la estabilidad financiera, y bueno, tratamos de definir desde una perspectiva esencialmente técnica pues cuál es la regulación que aseguraría, ¿no?, la estabilidad financiera, en este caso concreto solamente para los bancos, ¿no? He de decir que efectivamente hay literatura económica que determinados modelos que exigirían niveles de capital mucho más elevados. También los hay, porque también en esto hay dispersión, mucho más bajos. Los requerimientos de capital que hoy exige Basilea estarían dentro del rango de los posibles por lo que hoy dicen al menos los expertos en esta materia, ¿no? Es muy importante algo que decía el profesor Rodri, que es un mínimo. O sea, nosotros estamos simplemente tratando de establecer cuál es el mínimo regulatorio que es suficiente, pero por supuesto luego las autoridades nacionales pueden ir más allá. Y por supuesto también es muy importante, lo que hace el Comité de Basilea no es aplicable directamente. Luego exige un proceso político dentro de cada uno de los países para su implementación. Y este proceso está acabando en Europa ahora mismo. En Estados Unidos se acaba de iniciar. El borrador de la propuesta por parte de las autoridades se acaba de presentar antes del verano. El Reino Unido acaba de retrasar ligeramente la fecha de implementación, pero evidentemente exige de un proceso político para su implementación. Y yo creo que esto funciona bien y me parece que podría ser extrapolable a otras materias, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el único matiz que introduzco? Bueno, que estamos en un contexto en el que al menos tenemos un bien público global que es existencial hasta cierto punto, que es el del cambio climático. Porque esto de la estabilidad financiera creemos que es bueno, pero, digamos, existencial no lo es. El globo seguirá existiendo aunque no tuviéramos estabilidad financiera, ¿no? Entonces, ¿sirve este marco de gobernanza tan soft, ¿no?, si se me permite? Bueno, probablemente no hay otro que sea políticamente posible, pero claramente sí que sería deseable algo que fuera más reforzado, ¿no?, en la que los compromisos fueran más férreos. Porque evidentemente aquí nos estamos jugando mucho más, ¿no?, que la estabilidad financiera, sino la existencia, ¿no?, del globo, al menos tal como lo conocemos, ¿no? Yo no tengo ninguna propuesta concreta, ¿no?, pero creo que ese es un matiz que es muy importante introducir, ¿no?, en este nuevo contexto. Muchas gracias. Yo dije hace un momento que en mi papel de moderador les autorizaba a aquellas personas que tengan que salir, que puedan salir. Lo que no sabía es que tengo que aplicarlo también aquí a la mesa. Y me dicen que el gobernador
tiene que abandonarnos ahora a las 8. Yo le autorizo, pero hay 5 palabras pedidas y a mí me gustaría que si el profesor Roddy puede prolongar un poquito la presencia con nosotros, dar esa opción, que me digan los organizadores, gobernador. Muchas gracias. Bueno, gracias.